clínica, ¿ok? Porque esta multiplicación van a generar las fiebres, lo que han leído, ¿no? La fiebre terciana, la fiebre cuaternaria, dentro de una tabla que lo vamos a ver posteriormente. El Plasmodium falciparum invade un eritrocito. Esto es el receptor, ¿no? Que es parte de la membrana del eritrocito. Entonces acá tenemos otra pregunta, ¿no? Dice, dentro del grupo sanguíneo, que son fenotipos FIFI negativo o ADUFI, que son resistentes a infección. Hay muchos de estos pacientes que no se van a infectar de estos plasmodios y por lo tanto está relacionada con el grupo sanguíneo, que lo vamos a ver ahora. Entonces, la multiplicación de los trofozoitos tenemos entre 6 a 20 veces, el Neulesis cada 24 horas y el Vivax, Ovale y el Falciparum cada 48 horas. Estos son clásicas preguntas de examen, ¿no? Mientras que el Malaria cada 72 horas. Ahora, el Falciparum puede invadir cualquier eritrocito, específicamente si tiene receptor relacionada con la AG175 y principalmente con la glucoforina A. ¿Okay? El Plasmodium Vivax prefieren reticulocitos, es decir, glóbulos rojos más jóvenes. Y esto está relacionado con el grupo sanguíneo DUFI o DAFI, como puedan pronunciarlo. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿no?, las respuestas. Para el Plasmodium falciparum invade eritrocitos a través del receptor de la glucoforina A. Listo. Neulesi cada 24 horas. El grupo sanguíneo, que son resistentes, etcétera, etcétera, Plasmodium vivax. ¿Ok? ¿Qué tipo de Plasmodium afecta a los eritrocitos envejecidos? Clásica pregunta, ¿no? Dentro de los fenotipos vamos a tener genotipos, el FIA-FIA, dentro de los fenotipos que pueden ser con genes A positivos o A negativos y así combinados, ¿no? Pero lo importante de esto es que una de estas va a estar involucrada. Dentro de estos pacientes con infección del Plasmodium malaria, la fiebre se presenta cada. A ver, es su turno, señores. En pacientes con infección del Plasmodium malaria, la fiebre se presenta cada ¿cuánto? D. Ok, a ver sus otros colegas que dicen en el chat. D. Muy bien. Vamos. Acá tenemos las características. Yo creo que dentro de malaria y paludismo, esta tabla, bueno, este cuadro es como un resumen, ¿no? Todo. Tenemos acá la fase intrahepática. Recuerden que el malaria está en la que más días va a estar en la fase intrahepática. De lo más grave, o sea, dentro de los número de merozoitos que son liberados por el hígado, vamos a tener el falciparum. ¿Qué pueden correlacionar acá? Porque es la más grave. ¿Ok? La duración del ciclo eritrocitario. Falciparum cada 48 horas, junto con el Vivax, el Neulesi cada 24 y el Ovale cada 50 y el Malaria cada 72 horas. Una vez, no sé si era pregunta de medicina interna o de salud pública, han preguntado los gránulos de estos plasmodiums. Entonces, esto en la parte de salud pública, recordar los gránulos, esto en el frotis. Acá, dentro de los eritrocitos preferidos, sabemos que el falciparum es el más grave, ¿ok? Puede atacar los eritrocitos jóvenes, pero puede invadir a cualquier célula, ¿ok? El Vivax no es tan grave, ¿no? O sea, todos casi no son graves, pero el falciparum es el más grave. Dentro del Vivax y el Ovale son reticulocitos, ¿ok? Ambos. Las células envejecidas, eritrocitos envejecidos, el malaria y el Neulesi jóvenes. Dentro de la morfología, estos han sido preguntados en el examen.
Estos pueden tener formas anulares y los gametocitos forma de plátano. Esto hay una imagen en el manual de la salud pública, las imágenes de estas. El Vivax, formas irregulares, anillos grandes, eritrocitos agrandados y los puntos de Schaffner. Vayan anotando en el chat qué son los puntos de Schaffner. O sea, que dentro de los organelos procariotas y eucariotas van a comenzar a representar estos puntos de Schaffner. La pregunta es, ¿qué es un granulo de Schaffner? Estas lo tienen el Vivax, lo tiene el Ovale, ¿ok? El malaria vamos a encontrar diferentes formas en banda o rectangulares de los trofozoitos, y el Neulesi se asemeja mucho al falcíparo. Color de pigmento, yo no sé qué tan importante es esto, sobre todo en la parte de microscopía para identificar la etiología. Negro, amarillo, marrón, marrón oscuro, marrón negro, pardo oscuro. Y la capacidad de causar recaídas, el Vivax y el Ovale. ¿Ok? Muy bien. Ahora acá tenemos en resumen. El Vivax y el Ovale hacen o generan el paludismo terciario o terciano. ¿Okay? La fiebre es cada 48 horas. Cuidado, se confundan. Cada 3 días. ¿Ok? Dicen, no, es paludismo terciano, entonces la fiebre es cada 3 días. No, la fiebre es cada 48 horas. Es decir, ¿no? Por esto está relacionado mucho con la bacteremia. La malaria es la enfermedad o malaria cuartana. Y la fiebre, los picos de fiebre son cada 3 días, cada 72 horas. El falciparum es el más grave, por lo tanto, la fiebre es irregular. Como ataca células jóvenes, cualquier célula, ¿no ve? Entonces puede ser irregular. El Neulesi, ¿no? Es el paludismo cotidiano, ¿no? Cada 24 horas hace los picos febriles. Esta tabla es clave para identificar la clínica y de cuál es el agente etiológico específico en cuanto a los plasmodiums. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eritrocitos envejecidos, habíamos visto la tabla, malaria, ¿no? Muy bien. Los pacientes con infección de Plasmodium malariae presentan la fiebre. Ustedes acá creo que esta tabla, ¿dónde está? Malaria cada 72 horas. ¿Ok? Cuartana. Entonces, acá vamos a ver que el Plasmodium malariae cada 72 horas, como ustedes bien han contestado. La fisiopatología. Entonces, ahí tenemos una fase eritrocitaria o prehepática, ¿no? Vamos a encontrar acá el pigmento palúdico, citoadherencia, etcétera, etcétera. Respuesta al hospedador con fiebre, ¿no? El cuerpo cuando adquiere una infección se defiende con síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Genera inflamación, fiebre, etcétera. Manifestaciones clínicas, ¿no? Pues es un dato, la mayoría viene con fiebre, pero vamos a ver del Plasmodium falciparum, que es el grave. Coma, acidosis, anemia, falla renal, edema pulmonar, hipoglucemia, hipotensión, hemorragia, convulsiones y otras. ¿Qué suelen preguntar en el examen? Sobre todo las características de la carga parasitaria. Por ejemplo, si yo tengo paciente en coma profundo, ya es paludismo grave, ¿no? Acidemia, paciente que tiene una lesión renal, creatinina más de 3, ya es un paludismo muy grave. Entonces, cualquiera de estas puede generar un paludismo grave. Ahora, dentro del paludismo, aquí tenemos la misma tabla, el mismo cuadro en cuanto a las manifestaciones clínicas. Ok. El paludismo cerebral, nuestra bibliografía dice muy poco, sabemos que tiene una mortalidad del 20%. Esta cerebral puede manifestarse con encefalopatía, es decir, el paciente viene con disminución del estado de conciencia, puede focalizar, puede tener hemiparesia, síndromes piramidales, incluso podemos encontrar opacificaciones retinianas en 30 al 60%, papiledema, zonas algodonosas y datos de hipertensión endocraneana. ¿Ok? La incidencia
relativa de complicaciones graves por el Plasmodium falciparum. Aquí recuerden, sobre todo en mujeres adultas no embarazadas, vamos a tener 3 puntos claves, posibles preguntas de examen. Ictericia. ¿Por qué tiene el paciente ictericia? Porque hay una lesión hepática. Insuficiencia renal, ya obvio, ¿no? Mientras que en embarazadas el espectro es más amplio. Puede tener hipoglucemia, ictericia, lesión renal, edema pulmonar. El edema pulmonar, recuerden acá, es no cardiogénico. No cardiogénico. Y en niños es al revés. Tienen más anemia, convulsiones e hipoglucemia. Entonces esto es el espectro de complicaciones graves. Muy bien, señores. Los métodos de diagnóstico. Esto también en salud pública sería genial recomendación que lo comparen con el manual de salud pública en cuanto a los métodos de diagnóstico. Dentro de los métodos diagnósticos, según Harrison, tenemos varios, ¿no? Tenemos el método de la gota gruesa, método de la gota fina, métodos con las colorimétricas, métodos para medir lactato deshidrogenasa del Plasmodium por tira colorimétrica, métodos de concentración en microtubo. Entonces, comparen con libros de salud pública cuáles están descritos, por ejemplo, de la gota gruesa, el microtubo, etc. Ustedes ven acá las técnicas, las ventajas y desventajas. Muy bien, el tratamiento. Para un paciente que no está complicado, para el examen recuerden la cloroquina. Las dosis, espero que no pregunten muy rebuscada, pero está de 10 miligramos de base, seguido de 5 miligramos kilogramo a las 12, 24, 36 horas. Ahora veamos para el falcíparo. Acá ya no es cloroquina, acá es el artesunato. ¿Ok? Eso no se pueden olvidar. Clásica pregunta de examen. El tratamiento de segunda línea, el artesunato, pues con otros fármacos además. Y para el plasmodium grave, pues el artesunato que ya comentamos. Bueno, y ya para terminar, señores, pueden ir contestando esta pregunta. Muy bien. Gracias por contestar. Dentro de paludismo, ya comentamos que el paludismo cerebral tiene una mortalidad 20% en adultos. Existe hipoglucemia, acidosis dentro de estos del paludismo grave. Y vamos a ver. En la duración de la fase intrahepática, más o menos entre 5.5 días, el pigmento intracelular del falciparum es color negro, produce fiebre terciana, acidosis, hipoglucemia, es característica del paludismo grave, incluido coma. El paludismo cerebral lo más frecuente es la focalización. Mentira, ¿no? Sabemos que esta disminución de la conciencia es lo más frecuente.
Muy bien, señores. Dentro de VIH vamos a ver sobre todo el tratamiento antirretroviral y las complicaciones infecciosas en cuanto a la disminución de los CD4 y en los linfocitos, ¿no? La parte de la inmunidad celular. Vamos a ver que los retrovirus tienen varias clasificaciones en cuanto al género. Vamos a ver al lentivirus, que es lo que nos interesa. ¿Qué género pertenece el VIH1, VIH2? Lentivirus, ¿no? VIH1, VIH2, nada más. Ahora vamos a ver la infección por complejo Mycobacterium avium. Para esto vamos a identificar esta tabla. ¿Okay? Para decir que un paciente pueda tener etapas de la infección por VIH con base al recuento de linfocitos TCD4, acá tenemos una clasificación en cuanto a estas. Entonces, ustedes deben de recordar el punto de corte menos de 200 para que el paciente pueda tener infecciones oportunistas. ¿Ok? Infecciones oportunistas. Ahora, cualquier enfermedad de estas asociada, confirmada con un proceso de VIH, vamos a denominar que el paciente tenga SIDA, es decir, un paciente en etapa 3 de acuerdo a la CDC. Es decir, cualquier paciente que tenga una candidiasis esofágica, por ejemplo, que tenga un linfoma cerebral primitivo, que tenga una neumonía a repetición, etcétera, ya el paciente solo cataloga que tiene SIDA, ¿okay? Síndrome de deficiencia, bla, bla, bla. Ahora, de todas estas, la pregunta es, ¿cuál es lo más frecuente? ¿No? Dependiendo si el foco es neurológico, respiratorio, geniturinario, etcétera, que lo vamos a ver. Entonces acá tenemos las condiciones que definen SIDA, ¿no? Variable, y de esta vamos a encontrar en cuanto a los CD4. Menos de 250, la coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar. Menos de 200, neumonía por neumocistis. Paciente con VIH positivo que viene por neumonía, ¿cuál es el agente etiológico? Clásica pregunta. Sin VIH, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Neumonía típica. Neumonía atípica, ya, hemos influenza, bla, 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 bla. En paciente con VIH es la neumocistosis, ¿ok? O neumocistis, como ustedes ven aquí en esta imagen. En pacientes que tienen un CD4 menos de 150, ya se sospecha una histoplasmosis, ¿ok? Menos de 100, lo más frecuente, la toxoplasmosis cerebral y otras infecciones virales. Menos de 50, ahí está. Miren, con menos de 50, recién el paciente va a tener infección por el Complejium Mycobacterium avium. Entonces la pregunta nos estaba diciendo con qué nivel, con qué cantidad de linfocitos TCD4 va a tener infección por el complejo del Mycobacterium avium. ¿Ok? Entonces la respuesta será menos de 50. ¿Ok? Clásica pregunta. Pero lo más frecuente es menos de 200, ¿no? Ya el paciente ya tiene las defensas disminuidas. Y lo más frecuente es neumonía por neumocistis, ¿no? La neumocistosis. Ok. Es el ciclo de la replicación viral. Recuerden acá los dos receptores, las glucoproteínas 120 y la 41. Su transcriptasa inversa, bla, 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 bla. Y tenemos su receptor, ¿no? Que es el CD4. Y su correceptor, que es las quimiosinas CSR5 y la CXR4. Estos dos son clave para comenzar la fijación y la entrada del virus. Una vez que ingresa, va a tener ciertas cadenas que van a ver, y dentro de estas hay una enzima, ¿no? La famosa transcriptasa inversa. ¿Por qué es importante esta enzima? Porque muchos de los antirretrovirales van a resaltar en cuanto a los factores genéticos del VIH-1. Acá vamos a tener los genes involucrados, la variancia genética y los mecanismos y el efecto genético en VIH. Esto para la parte genética. Acá tenemos los receptores de quimiosina, muy detallados en Harrison, que probablemente en la práctica diaria no nos ayude mucho, pero sí a entender
la resistencia y los fármacos antivirales en este contexto. Acá tenemos una tabla que estima la probabilidad de contraer VIH. Entonces tenemos la parenteral, la sexual y otros. Dentro de la parenteral, recuerden siempre la transfusión sanguínea. La sexual, miren, el coito anal receptivo es la que tiene mayor riesgo de contraer, ¿no? Luego tenemos otras de contraer VIH. Entonces, ¿cómo es el síndrome de agudo de VIH? Un paciente que tiene una infección primaria, tenemos un tiempo, ¿no? Que el paciente puede estar asintomático, pero pasa de 3 a 6 semanas, el paciente ya tiene un síndrome agudo por el VIH. ¿Cómo es el síndrome agudo? Como un resfrío, ¿no? Como un resfrío. Entonces pasa esto de 1 a 3 meses, de una semana a 3 meses, ya existe una respuesta inmunitaria. Aquí tenemos la contención del virus, el establecimiento de la infección crónica y entramos a una etapa latente. Entonces, como a un principio, no necesariamente las pruebas de VIH van a salir positivas porque el sistema inmunológico está batallando contra este virus. Este síndrome agudo, como les decía, es algo inespecífico, ¿no? Fiebre, faringitis, linfadenopatías, bla, 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 bla. ¿Qué pueden preguntaros el examen como un síndrome específico dentro del síndrome agudo por VIH? Ahora, entonces acá nos preguntan cuánto es la probabilidad en porcentajes de contraer VIH. Pinchazos a la piel con aguja o objeto punzocortante, ¿no? O punzante contaminado con sangre de VIH. Comprobado. ¿Cuánto es el porcentaje? Clásica pregunta de los exámenes de la residencia. Entonces, nosotros debemos recordar que la transmisión ocupacional del VIH tiene, ¿no? Se sabe que ya en Estados Unidos hay medio, ¿no? Como 600,000 a 800,000, casi 1,000,000 de que sufren pinchazos, ¿no? Entonces ustedes alguna vez tal vez se han picado, se han pinchado con una gasometría o con algún objeto punzocortante, debemos saber la probabilidad, ¿no? Los pinchados de la piel con aguja, objeto punzocortante, pacientes comprobada con VIH es de 0.3, eso no pueden olvidarse, 0.3. Y si están en una cirugía y al cirujano le salta la conjuntiva, en un paciente con VIH comprobado, es de 0.09. ¿Ok? Entonces siempre esto es si la persona no ha recibido un tratamiento antirretroviral en las siguientes 24 horas. 0.3, 0.09%. ¿Ok? Clásicas preguntas. Pero cuando una persona se pincha, se pica, VIH de una baja, ¿no? 0.309. Lo más alto es con la hepatitis B. Esta exposición, miren, de 6 a 30. Y la hepatitis B queda cirrosis hepática, hepatocarcinoma. ¿Ok? Entonces, pueden considerar esto. Para la hepatitis C es 1.8% en una lesión, el riesgo. Muy bien, señores. Entonces, 0.3, paciente con VIH. Ok. ¿Cuál de estas enfermedades oportunitas es la más frecuente? Es su turno, doctores. Creo que ya les dije. La A, doctor, neumonía. Muy bien, fácil, ¿no? Entonces, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Aquí les pueden preguntar, por ejemplo, el agente etiológico del sarcoma de Kaposi, ¿okay? El virus. Infección diseminada por Mycobacter ambio, linfocitos T CD4 menos de 50, ¿no? Clásicas preguntas. Y la frecuencia de enfermedades, ¿no? Esto clásico de Harrison, que la neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿ok? 35.9%. No creo que les pregunten el porcentaje. Más bien retroalimentemos de una vez. ¿Cuál es el tratamiento para la Pneumocystis jirovecii? ¿Qué antibiótico le vamos a dar? Cotrimoxazol. Excelente. Muy bien. Trimethoprim más sulfametoxazol o cotrimoxazol. Perfecto. ¿Ok? Las dosis, pues ya cuando estén en la residencia van a aprender. O bueno, recordar. Candidiasis esofágica,
tóxica, fluconazol, sarcoma de Kaposi, quimioterapia, síndrome de desgaste, no hay tratamiento específico. A ver, para esto, para el Mycobacterium avium, ¿cuál será el tratamiento? Acitromicina o claritromicina. Excelente, muy bien, doctora. Macrólidos, ¿verdad? Acitro o claritro, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto ya lo vamos a pasar por alto. Vamos a decir OBS. Paciente con VIH con CD4 menos de 200, con diagnóstico de encefalitis toxoplásmica. Encefalitis toxoplásmica. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, acá tenemos como un resumen, ¿ok? La neumonía por neumocistis girovesi, preferentemente da cuando linfocitos de CD4 menos de 200. Tratamiento trimetoprim, sulfametoxazol, como ustedes comentaron. Para el Mycobacterium tuberculoso, el tratamiento antituberculoso. Para el complejo Mycobacterium avium, macrólidos, acitro. Toxoplasma gondii, trimetoprim, sulfametoxazol. Pero cuando es una encefalitis, sulfadiazina más pirimetamina y leucovorin. ¿Ok? Muy bien. Uno de estos antirretrovirales es un antagonista de este correceptor. ¿Cuál será? B. Insisto, B. Es la Antagonista de este quimioreceptor. Muy bien. Dentro de los antirretrovirales, otra parte de VIH es las infecciones, tratamiento y los antirretrovirales. Esas tres cositas que creo que es suficiente. Dentro de los antirretrovirales tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa. Lo estoy haciendo súper resumido, ¿ok? Porque esto no es tan sencillo porque hay muchas moléculas involucradas, pero potencialmente preguntables. Esto es lo más preguntable, que no se puede perdonar a la competencia de no resolver estas preguntas, ¿ok? Entonces, dentro de la transcriptasa inversa tenemos los nucleósidos, los no nucleósidos, ¿ok? Y los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la fusión o antagonistas de este quimioreceptor, ¿ok? Cada uno de estos deben recordar al menos 2 antirretrovirales de cada uno de ellos, sobre todo los potencialmente preguntados, como por ejemplo la acidobudina, por ejemplo, clásica pregunta. la transcriptasa inversa. Ok. Perdón. ¿Qué deben de recordar de los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos? El tenofovir. El tenofovir no se utiliza en pacientes renales porque es nefrotóxica. ¿Ok? La acidobudina está indicada en pacientes embarazadas. La didanosina, paciente con riesgo de pancreatitis, neuropatía y diarrea. Luego vamos a ver que dentro de estos, la mayoría tienen acidosis, ocasionan como efecto adverso acidosis láctica y esteatosis hepática. Luego tenemos los análogos de los nucleósidos. Entonces, hemos rescatado a la estabudina, que produce pancreatitis periférica, a la lamivudina, que también se utiliza para la hepatitis B, el abacavir. Esto debemos hacer una prueba de sensibilidad con HLA B5701 y la emtricitabina, que produce hiperpigmentación y también se utiliza para la prevención post-contagio sexual. Dentro de estos, la mayoría son teratógenos, por lo tanto están contraindicadas en el embarazo. ¿Ok? Recordar. Y algún caso clínico, pregunta, ¿no? De un examen, no recuerdo si era de Brasil o de Argentina, preguntaba, ¿no? ¿Cuál de estos antirretrovirales están asociados a generar hepatitis, sueños vividos y mareos, ¿no? El efavirenz. Luego, la mayoría de estos tienen metabolismo hepático, por lo tanto no requiere dosis renal. Entonces, si es metabolismo hepático, genera elevación de las transaminasas. ¿Okay? Estos no están indicados en pacientes con VIH-2 porque sabemos que es naturalmente resistente. Dentro de los inhibidores de la proteasa, recalcar, por ejemplo, a la mayoría que son intolerantes gastrointestinales. Y algo que me estaba olvidando, ¿dónde está?
de los inhibidores de la fusión, ¿no? El Maraviroc, que estaba en su pregunta. De este Maraviroc, su efecto adverso es la hepatotoxicidad, hipotensión postural, incremento del riesgo cardiovascular. Y los inhibidores de la integrasa, el raltegravir, por ejemplo, es sobre todo usado en la parte de transmisión vertical, en la parte de ginecobstetricia. Sobre todo ayuda a disminuir la carga viral y son muy bien tolerados. ¿Ok? Y la respuesta es el Maraviroc. Ok, señores. Hemos terminado la parte de infecto y el próximo domingo, creo, o sábado, vamos a concluir los demás temas de medicina interna. ¿Ok? Entonces, la próxima estaremos viendo la parte de reumatología. ¿Ok? Anótense, por favor. La próxima clase de reumatología. El día martes, después de infectopedia, no vamos a tener clases porque tengo una defensa. ¿Ok? Pero lo vamos a recuperar los días, incluso fuera de los cronogramas. ¿Ok? Porque no vamos a alcanzar con las demás subespecialidades. Entonces, probablemente sábado en la noche, además, vamos a comenzar a añadir, y después de los temas de salud pública, igual vamos a volver a repasar medicina interna. Bueno, con tal de hacer una retroalimentación de los tips o de los puntos claves más importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los temas que hemos visto hoy? Doctor, una pregunta, ¿cuál es para las embarazadas? No se escucha muy bien. No sé si lo puede escribir en el chat. Dijo hace ratito un medicamento para las embarazadas. ¿Será que puede volver la diapositiva? Claro que sí. No. Específicamente, dentro de VIH y embarazo, yo les recomiendo que vamos a repasar la parte de el Programa Nacional de VIH. ¿Ok? El Programa Nacional de VIH están varios antirretrovirales que están aprobados en embarazadas. Sobre todo, esto van a preguntar desde el punto de vista de salud pública. ¿Ok? Desde el punto de vista de la salud pública van a comenzar a preguntar. Pero para Harrison, la acidobudina. ¿Ok? Pacientes embarazadas, acidobudina. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿De endocarditis, paludismo, osteomielitis? Doctor, ¿cuál es el tratamiento para paludismo en embarazada? ¿Se puede usar la quinina? Eso, dentro de las embarazadas, depende mucho de la edad gestacional. ¿Ok? Entonces, si es, por ejemplo, cuando ya ha pasado la etapa de la organogénesis, las guías refieren que todavía se pueden usar para paludismo no grave los fármacos indicados que ya mencionamos. Pero la quinina también está respaldada, ¿no? Como una categoría C para estos pacientes. Pero en embarazadas se necesita otro abordaje para evitar sobre todo descartar complicaciones como coma, la parte hepática, la parte renal y el edema pulmonar no cardiogénico. Y dice otra pregunta, ¿se dará infección urinaria, infección en tejidos blandos? Infección urinaria, pues, no sé, probablemente rescatar la parte de pielonefritis xantogranulomatosa, ¿ok? Infección en tejidos blandos igual. Si necesita, doctora Gabriela, un poquito más de patologías infecciosas, puede entrar a la plataforma. Ahí está la clase, la puede revisar. Las clases de ginecobstetricia que se pasó el sábado y las anteriores, ¿cuándo lo cargan a la plataforma? La del sábado recién esta semana supongo lo van a cargar, y ya las que dieron pues ya está en la plataforma. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo se puede hacer una diferencia o definir si es SIDA o si es VIH? Buena, interesante pregunta. Este cuadro, a ver, un paciente puede tener VIH y estar asintomático, es decir, tener una vida normal, o sea, no tiene nada de infección, etcétera, nada, ¿ok? Puede tener linfocitos TCD4, normalmente están entre 1200, 1500, ¿verdad?
Eso es lo normal, ¿ok? Pero cuando esta carga, estos linfocitos TCD4, digamos que está en 300 y está asintomático, no tiene SIDA, pero sí es portador de VIH. Cuando ya baja, disminuye los linfocitos TCD4 menos de 200, ¿ok? Y tiene una enfermedad de inmunosupresión, ya se la cataloga SIDA. La pregunta es, ¿qué enfermedades debe de tener para catalogar SIDA? Y esta es la tabla, ¿ok? Ustedes ven acá, ¿no? En menos de 200 y esta es la tabla. Enfermedades oportunistas durante la infección por VIH que definen, o sea, que ya lo vamos a catalogar que tienen SIDA, ¿ok? Cualquiera de esta enfermedad, paciente con linfocitos, por ejemplo, TCD4, que, no sé, digamos que tienen 150, pero además tiene infección por Mycobacterium avium, listo, paciente ya tiene SIDA, ¿ok? Entonces el paciente portador del virus VIH, que puede ser asintomático, no tiene nada, y paciente portador, pero con alguna de estas enfermedades, ya es catalogada como SIDA. Gracias, doctor. No de nada. Doctor, disculpe, quería que nos aclare un poquito acerca de las fiebres tercianas, fiebre cuartana, y esa pregunta del Plasmodium falciparum que es de irregular, y en la pregunta decía que era terciana o algo así, doctor, no me quedó bien claro. Claro que sí. Dentro del paludismo o la malaria, los pacientes vienen con fiebre, ¿no? Como la mayoría de las infecciones. Y dependiendo de la situación epidemiológica, nosotros vamos a ver que pudiera tener malaria o paludismo. Entonces le hacemos los exámenes complementarios, gota gruesa, gota fina, etcétera, etcétera. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener los picos febriles, ¿ok? Y esta es la pregunta que tú decías, ¿no? ¿Cada cuánto se presenta? El Plasmodium vivax y ovale es el paludismo terciano o fiebre terciana, creo que están algunos otros libros. Los picos febriles son cada 48 horas, cada 2 días más o menos. La malaria es la fiebre cuartana, ¿ok? O la malaria cuartana, y que la fiebre es cada 72 horas. El falciparum, que es la forma más grave, o el paludismo terciano maligno, la mayor frecuencia, las fiebres realizaban cada 48 horas, por eso recibe el nombre de terciano maligno. Pero ya se ha demostrado que puede presentar fiebre cualquier momento. ¿Por qué? Porque ataca los glóbulos rojos cualquiera, viejitos, adultos, jóvenes, cualquiera. Por eso la fiebre puede ser cualquier momento, ¿ok? Estas correlaciones clínicas tienen correlación clínicas con la infección a los glóbulos rojos, ¿ok? Mientras que la neolesi, ¿no? Es un paludismo cotidiano y esta es cada 24 horas. ¿Qué pueden preguntar en el examen? A ver, como similar es esta pregunta, ¿dónde está? ¿No? Esta, por ejemplo, similar a esta. En pacientes con infección del Plasmodium malariae, la fiebre cada cuánto se presenta. Ok, me están preguntando Plasmodium malariae, ¿ok? Es decir, la malaria cuartana. La fiebre presenta cada 72 horas. Entonces, la respuesta acá es cada 72 horas, ¿ok? En pacientes con infección por Plasmodium malariae, la fiebre se presenta cada 72 horas. Muy bien. A ver, veamos si hay otra pregunta. Doctor, ¿es lo mismo el Streptococcus bovis con el Streptococcus galulísticos? Sí, es el otro nombre, ¿verdad? Sí, es el mismo. Bonita pregunta. Abigail Arce, sí, es lo mismo. Creo que Harrison no lo dice bovis, ¿no? Pero es lo mismo. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Muy bien. Buen resto de fin de semana. Entonces, nos vemos en la próxima clase, el próximo sábado y domingo, ¿ok? Este martes no tenemos clases, tienen clases solo con la parte de infectopedia. Bueno,
Muy bien, gracias, Gracias, doctor. doctor. Un resto de fin de semana. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Ustedes, doctores, ustedes. Gracias, hasta luego. Recording stopped.